El pasaje evangélico que hoy nos propone la liturgia de la palabra de la Santa Madre Iglesia está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 16, versículo 9, y es una síntesis de las apariciones de Jesucristo en resucitado y con un común denominador, y es la incredulidad. Es una cosa tan imposible para la mente humana que la reacción primera es la burla, el desprecio, el pensar que te están tomando el pelo. Es imposible aceptarlo. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otros dos. Se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Mirad, la síntesis que hace es muy sencilla y muy bonita. Cada evangelista recoge algunos testimonios que en parte coinciden en sus detalles o en sus matices, y algunos tienen unas variantes, pues porque no son recuentos que hacen unos periodistas y unos detectives, sino son experiencias de fe que la primera comunidad cristiana está compartiendo con aquellas personas que ya no han conocido a Jesús de Nazaret en persona. Lo que está claro es que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana. En eso coinciden todos los evangelistas, y todos coinciden, más o menos con matices, que la primera persona que vio al resucitado fue una mujer que había tenido 7 demonios, que no era una mujer de mala vida. Se llamaba María Magdalena, y dice con toda naturalidad, de la que había echado 7 demonios. Oye, podía haber dicho alguna cosa agradable de la buena mujer. Digo que alguna obra buena habría hecho la pobre criatura. Pues no, la manera que tiene el evangelista de definirla, y no tiene ningún problema, es de decir que había sido una endemoniada. Y ella, esta mujer, sorprendentemente escogida para este anuncio, va a anunciárselo a los compañeros, a los apóstoles. Y dice claramente que estaban de duelo y llorando. Vamos, si algo queda claro es la cantidad de lágrimas que aparecen derramadas al tiempo de la muerte de Jesús y la incapacidad de aceptar la resurrección. Ellos, al oírle decir que estaba vivo, no la creyeron, lo que había visto, no la creyeron. Jesús se sigue apareciendo. Todas las experiencias son Cristo que irrumpe, el resucitado que irrumpe en la vida de una persona y produce incredulidad, la incapacidad para la aceptación. Le pasará después al apóstol Tomás: si no lo veo, no lo creo. ¿A cuántos no les ocurre lo mismo? La incapacidad de reconocerlo, la tristeza de los de Maús, la tristeza de María Magdalena, la tristeza de los apóstoles. Aquí todo el mundo está llorando y son incapaces de reconocer. Y aparece continuamente Jesucristo recriminando la incredulidad. Es de las cosas que más le duelen a Jesucristo, es que la gente no crea en Él. No nos damos cuenta que es probablemente el pecado de la resurrección. Es el pecado más frecuente. Que no hayáis dado crédito a mis palabras. Su incredulidad. Lo hace continuamente Jesucristo. A los discípulos de Maús: tan torpes y duros de corazón sois. Necios. Vamos, no ahorra adjetivos. La dureza del corazón como el peor de los pecados, la incredulidad, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Del encuentro con el resucitado se deriva un mandato misionero, y este mandato misionero aparece clarísimo en San Marcos. Le reconocen por fin, le aceptan como resucitado, y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Si eres testigo, eres misionero.
No puedes ser misionero si no eres testigo, si no tienes experiencia personal del resucitado. Pero no digas que crees en el Cristo resucitado, no digas que eres testigo si no eres misionero. Ir al mundo entero es un verbo conjugado en voz imperativa, no es una sugerencia, no es un plan que nos propone, no, es un mandato para todo bautizado, para todo creyente, para todo testigo. Y así volvemos a lo que viene después del Evangelio, que son los Hechos de los Apóstoles, donde nos encontramos que Pedro y Juan, que ya claramente los ancianos y los escribas están sorprendidos por la seguridad con la que hablan, porque habían notado que eran hombres sin letras ni instrucción. Hechos de los Apóstoles 4:13. Y estaban sorprendidos. La sorpresa que produce el resucitado en los testigos es la sorpresa que producen estos hombres que han realizado un signo extraordinario que no pueden negar los escribas y los fariseos y se preguntan lo que tiene que preguntarse el mundo de hoy y el mundo de todos los tiempos. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué hacemos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Nadie puede negar la evidencia. Son testigos. Han realizado un signo extraordinario. No podemos negarlo. Pero ¿qué podemos hacer para evitar que se siga divulgando esta acción, este milagro que testifica que Jesús es el Señor, es el resucitado, es el Mesías que ha dado la vida y nos ha abierto las puertas del reino? ¿Qué podemos hacerlo? Pues les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie en ese nombre. La misión de la Iglesia es dar testimonio de Cristo resucitado con signos, el milagro por ejemplo, pero pueden ser otro tipo de signos, y la palabra. El signo testifica la veracidad de la palabra. La palabra explica el signo. Ni signo solo, ni solo palabra. Tienen que ir de la mano el cuerpo y el alma, la palabra y la obra. Entonces, dice que habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Esto es lo que tiene que producir un testigo. Primero, asombro, desconcierto. Llenar Jerusalén, que es llenar nuestro entorno del nombre y la obra de Jesucristo, apasionadamente enamorados de Él, y que nada ni nadie nos pueda amedrentar ni acobardar por la obra que estamos haciendo. Y cuanto más las autoridades de este mundo nos lo quieran impedir, que nosotros desobedezcamos, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mirad, esto tiene consecuencias muy prácticas en nuestra vida real. Esto tiene consecuencias muy reales en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestros respectivos países, pongan por ejemplo España, está llena de leyes inmorales. La Iglesia de verdad, los católicos de verdad, ¿se han declarado en rebeldía? ¿Tú estás dispuesto a ir a la cárcel por no obedecer una ley inicua que es inmoral? Por tanto, no es ley, es ilegal. ¿O agachamos la cabeza como cobardes y nos sometemos al poder civil como si fuera un poder infalible, porque en el fondo estamos aterrorizados de las consecuencias? Como por ejemplo una parroquia, recuerdo haber leído esta noticia en Sevilla, tenía un programa para ayudar a homosexuales, y eso parece ser que es contra la ley en España. Y el obispado mandó quitar ese programa. ¿Pero por qué? Si la homosexualidad es una cosa horrible y es una ofensa gravísima ante Dios. Y la parroquia quiere ofrecer un servicio a personas que libremente
se quieren acercar a ese programa y no es capaz el obispado y la parroquia de mantenerse firme, aunque el párroco tenga que ir a la cárcel. Pero vamos a ver, yo no tengo un tío que se llama Nicolás Sartorius, que estuvo 6 años en la cárcel, 2 veces preso en la cárcel de Carabanchel por sus ideas comunistas. Pero ¿cómo es posible que un seglar, padre de familia, casado, sea capaz de irse a la cárcel por sus ideas y un párroco o un obispo o un cristiano no sea capaz de dejarse encarcelar por sus convicciones religiosas? ¿Cuántos farmacéuticos venden anticonceptivos? Y muchos de ellos son píldoras abortivas. Y lo peor de todo es el silencio de los pastores, que no predican, que no están dispuestos a ir a la cárcel como los apóstoles por dar testimonio de Jesucristo. Y dar testimonio de Jesucristo no es ponerse de pie en la acera y decir Jesús ha resucitado. Dar testimonio de Jesucristo es dar testimonio con la palabra y con la vida de la obra moral de la Iglesia, de la enseñanza moral de la Iglesia. Y estamos callados como muertos. ¿Por qué? Porque nos van a quitar las subvenciones de los colegios concertados o otras prebendas y beneficios, o vamos a pagar el IBI, o yo no sé, no me acuerdo ni entiendo de esas cosas. De verdad, somos una iglesia mártir, dispuesta a la cárcel, dispuesta al sufrimiento, dispuesta a la persecución. Él lo dice claramente el apóstol y está en la palabra de Dios, no puede estar muy equivocado. ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pues, queridos hermanos, cada uno sabrá cómo está viviendo el cristianismo en su vida, en su matrimonio, en su parroquia, en su vida de casado, en su sacerdocio, en su episcopado, en su seminario, en su vida religiosa. Cada uno sabrá cómo está viviendo la vida cristiana. Yo estoy dispuesto a dejarme azotar, perseguir, calumniar, encarcelar por defender las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. Entonces sí habremos ido a los últimos confines de la tierra a anunciar el Evangelio. Si eres testigo, tienes que ser misionero. Y la medida del amor de la misión es el martirio.